El 2 de abril del año 1982, el diario Sunday Mirror informaba del arribo de una misión a Chile que examinará con el régimen de Pinochet las condiciones de la concesión de las Fuerzas Armadas Británicas de la base militar chilena de Punta Arenas. El 13 de abril del año 1982, la Fuerza Aérea Chilena convoca a los reservistas al aeródromo de Cañal Bajo, Osorno, para entrenamiento. En Punta Arenas, en tanto, estuvo el destructor británico Exeter, quien conjuntamente con el Endurance y otros navíos conformarían la Fuerza de Tareas en el estrecho de Drake. Los ingleses, junto con la Marina chilena, habían tomado conocimiento de la hidrografía, mareología, climatología de los mares del sur. El 14 de abril del año 1982, en la zona de Coyhaique, 11 región, se incrementaron la cantidad de efectivos del ejército que fueron vistos vivaqueando, acampando de noche y realizando intrusión en el terreno. El 21 de abril del año 82, la Armada, una escuadra activa desplegada en las bocas de oeste de Magallanes y Cabo de Hornos, después una lancha misilística en el área Dawson-Punta Arenas, otra lancha torpedera en el área Bahía Nassau-Wollaston, Serrano y Orela, con un grupo de infantes de marina embarcados unos 300 hombres en el área de Dawson, y también submarinos destructores Portales y Prat y fragata Condel en Talcahuano, todos de la Marina chilena. Así también fue el despliegue del ejército chileno, 60 tanques M41 y M51 Super Sherman de origen israelí, y 1.500 a 2.000 hombres de refuerzos llegados al norte comenzarían a engrosar las filas del ejército chileno en la zona del sur. Después, así a medida que avanzaba el conflicto, se habían incrementado ya altamente la cantidad de tropas en la zona. En la zona de Laguna Cabeza del Mar y en la zona comprendida entre San Gregorio y Bahía Santiago fueron detectados 2 batallones de infantería de marina recorriendo con armas cortas la zona costera. Elementos del regimiento motorizado 4 Miraflores, que se encontraban en Yucurá, recibieron la orden de regresar de inmediato a su guarnición en Traiguén, que era la Araucanía chilena.